Saludos, vamos a explicar cómo compilar nuestro proyecto, ¿no? Esto simplemente hay que ejecutar todas las celdas en orden y se va a llegar al resultado deseado, ¿no? Que es entrenar el modelo y hacer las pruebas sobre test y algunas explicaciones sobre lo que es la tensión, ¿no? Y la otra manera de ejecutar es cargando el modelo entrenado desde Drive. Tienen que tener las mismas carpetas que están en el repositorio y se puede realizar de esa manera. Igualmente también estamos incluyendo las imágenes para la inferencia. Tienen que estar en el Drive. Y eso sería todo por esta parte. Bueno, ahora vamos a explicar lo que es la inferencia. Estamos utilizando estas imágenes de estas etiquetas que he dibujado para realizar la predicción usando el modelo, ¿no? Básicamente vamos a hacer una transformación de estas imágenes que se ha tomado para que coincidan con lo que es la entrada del modelo, ¿no? Y sobre todo también invertir la imagen para que sea similar a MNIST, ¿no? Para que dé adecuadamente. Después simplemente abrimos la carpeta de Drive donde guardamos estas imágenes, como ya mencioné antes, y vamos a ejecutar el modelo sobre cada imagen, ¿no? Aquí tenemos la imagen cero y obviamente la predicción dijo que es un cero, ¿no? Aquí este 3, obviamente dijo que son 3 y por último el 4 y también concluyó que son 4. Y eso sería todo por nuestra parte de la inferencia. Ok, bueno, comenzaremos explicando la primera parte, lo principal, que vendría a ser la introducción y la preparación al trabajo. Como se puede ver, básicamente el objetivo principal de esto fue adaptar y entrenar un modelo para el problema de Leibniz, como se mencionó, que es una clasificación de imágenes del 0 al 9. Bueno, para esto usamos primero las librerías principales, ya que se hecho en Python, PyTorch y Torch Vision, herramientas necesarias para construir y entrenar redes neuronales, NumPy para operaciones numéricas y Matplotlib para visualizaciones. Bueno, esta configuración del notebook se establecimos una semilla random para asegurar que los resultados sean reproducibles, lo cual es crucial en este experimento. También se configuró la GPU para que las operaciones sean deterministas. Si es que se utilizan, claro, garantizan consistencia. Por ejemplo, si hay GPU disponible para acelerar el entrenamiento, ya que los modelos basados en Transformer pueden ser computacionalmente intensivos. El primer paso de nuestro pipeline de datos fue descargar la dataset MNIST, la que se nos puso como tarea, que básicamente era solucionar ese problema. Es el entrenamiento y dividir el conjunto de datos, claro, uno para el entrenamiento y otra para la validación, que son entre 50.000 y 10.000 imágenes respectivamente. También creamos data loaders que nos permiten cargar los datos en lotes durante el entrenamiento de manera eficiente. Para verificar todo esto, se cargó correctamente. Para tener una idea de los datos que estamos trabajando, se mostró las dimensiones de las imágenes de cada uno de los data loaders, para tener en cuenta con qué estamos trabajando. Y para ser un poco más visual, unos ejemplos con respecto a la dataset, que son imágenes de 28 por 28. A continuación van a seguir hablando sobre la arquitectura de nuestro modelo Vision Transformer. Ok, continuando con la arquitectura, pasaré a explicar el flujo de procesamiento de nuestro modelo Transformer, que es el Vision Transformer centrado a las imágenes. Y como mi compañero ya lo explicó,
En esta oportunidad trabajaremos con el MNIS de dígitos, el cual es una entrada de 28 por 28 píxeles. Y el proceso inicial, luego de ingresar a las imágenes, será la división en parches de las imágenes de entrada. ¿Cuál es el proceso de este? ¿Cómo se va a llevar a cabo este proceso? La imagen de entrada se segmenta en una cuadrícula regular de parches no superpuestos de tamaño fijo. En este caso, evaluando el MNIS, que son de 28 por 28, y estos se van a dividir en 16 parches, que cada uno de estos parches va a poseer información de 7 por 7 píxeles cada uno. ¿Y cuál es el propósito de este proceso? Que es convertir datos en 2D en una secuencia de una sola dimensión para asimilar a tokens de NLP. Y bueno, el siguiente paso, una vez obtenido estos parches, es la proyección lineal o los patch embedding. ¿Cómo se realiza este paso? Cada patch aplanado se proyecta a un espacio de características de dimensiones fijas mediante una transformación lineal. ¿Y cuál es esa transformación? Simplemente el parche se va a transformar de forma lineal, que son de 7 por 7 por 1, que nos va a dar a 49, y el embedding que se va a pasar a dimensión 256 dimensiones. Y bueno, ese es el resultado final, que va a ser una secuencia de 16 vectores de características de 256 dimensiones cada uno. Posteriormente pasaremos a la tokenización de esta información. Y bueno, ¿cuál es la función? El token es especial agregado al inicio de esta secuencia que acumula información global de toda la imagen. ¿Y cómo se va a implementar esto? Es un vector aprendible de 256 dimensiones elaborado con el patch embedding anterior a este proceso, que se entrena junto con el modelo. ¿Y cuál va a ser su uso de esta tokenización? La representación final se utiliza exclusivamente para la predicción de la clase. Posteriormente poseemos la codificación posicional. ¿Y cuál es la necesidad de esta codificación? Los transformers no tienen noción inherente del orden o posición espacial, ya que se centran más en la atención. ¿Y cuál es la solución a este problema? Pues los embedding posicionales aprendibles que codifican la ubicación original de cada parche. ¿Y cuál es su aplicación? Bueno, se suman elemento a elemento con los patch embedding anteriormente procesados. En el siguiente proceso tenemos el encoder transformer. ¿Cuál es la arquitectura de este transformer? Bueno, es un stack de 6 bloques idénticos, cada uno con 2 componentes principales. El primero es el multi-head cell attention, el cual va a tener 8 cabezas. Estos van a permitir a nuestro algoritmo que atienda a todos los demás, capturando dependencias a lo largo del alcance y relaciones espaciales complejas que estos lleguen a tener. Y la segunda parte es el Feed-Forward Network, que simplemente es un MLP de 2 capas, de 256 a 768, y este va a tener una activación HALO para el procesamiento no lineal. Finalmente tenemos el cabezal de clasificación, el cual va a recibir los elementos ya tokenizados y que pasaron por el MLP de 256 dimensiones y se van a procesar primero con una capa de normalización, finalmente con una capa de linealidad, el cual va a transformar los 256 datos que eran normalizados a un vector de 10 datos de 10 dimensiones. Bueno, estos que son los logits para las 10 clases de dígitos, que representan los dígitos del 0 al 9. Y finalmente, con esta información ya se puede evaluar la clasificación final de la imagen. Muchas gracias. Pasamos a mi siguiente compañero que va a explicar de mejor forma cómo se elabora todo este procedimiento de información. Vamos con respecto a lo que es la inicialización del modelo. Con respecto a la inicialización del modelo, pues tenemos que inicialmente usamos los parámetros básicos que corresponden a la dimensionalización incrustada, que corresponde a 256 nodos, 6 capas ocultas y 8 cabezas. Siendo esos los factores importantes. También tomamos en cuenta de que si es posible utilizar la GPU para aplicar las operaciones, entonces lo utilizamos. En caso contrario, usamos CPU. Bajando por favor. Ahí explicamos más o menos cómo se define la arquitectura.
del ejemplo específico. Luego tenemos lo que es el entrenamiento. Pues en nuestro caso utilizamos lo que son 20 épocas para entrenar los datos. Cada época itera sobre todo el dataset de entrenamiento, que son algo de aproximadamente 1563 lotes. Luego que esto, tenemos que el model train se activa en modo true, por lo cual se activan capas como el dropout durante lo que es esta fase. Y pues, como indicaba anteriormente, también si es que existe la posibilidad de utilizar el GPU para esta capa, perdón, para esta parte, entonces nosotros utilizamos el GPU para la realización de los cálculos. En el caso de lo que es la pérdida y optimización, pues intentamos minimizar la pérdida para ajustar los pesos y pues usando lo que es básicamente la función de entropía cruzada, calculamos la diferencia entre la predicción y las etiquetas reales. Así reducimos la pérdida. Luego, en el caso de la optimización, pues actualizamos los pesos usando el Adam W, pero en una versión variada, mejor dicho, de Adam, que es una variante con el decremento de pesos. Y pues tenemos luego una gráfica conceptual para la retropropagación, pero no estamos mostrando ahora, sino luego. Continuamos con la precisión. En el caso del cálculo de precisión, lo usamos para medir el rendimiento de entrenamiento y validación, que esto es bastante útil para ver qué tanto estamos en realidad avanzando, vamos a decir bien, respecto a lo que puede ser valores del mismo MNIST. Ya. Y pues básicamente pues usamos el Torch Max que obtiene la clase predicha, que es el con mayor probabilidad. Luego la precisión corresponde a las predicciones correctas sobre el total de muestras. Calculamos por época el entrenamiento, para el entrenamiento y validación, y tenemos luego lo que es el ejemplo de tensor de predicciones, pero eso se da después. Luego tenemos cómo se utiliza el scheduler. Pues básicamente ajustamos dinámicamente la tasa de aprendizaje y pues cómo se da usando el reduce run plateau. Se reduce la tasa de aprendizaje si la pérdida en validación se estanca o si encontramos, por ejemplo, ¿cómo se le dice esto? Convergencia. Pues con esto evitamos el sobreajuste y mejoramos la convergencia de forma que no sea tan temprana ni tampoco tardía. Ya. Luego en la evaluación de validación tenemos por objetivo validar la generalización del modelo, lo cual es literalmente lo que estamos buscando. Pues bajar. Sí. Esas son las corridas de las épocas, como está indicado, pero bajar. No. Vuelve a subir, sí. Un poco más nada. Ya. Ok. Y pues básicamente tenemos que la evaluación del modelo se da con model eval, que desactiva el dropout y la normalización de lotes para evaluación. En el caso del no-grad, que corresponde al torch, pues lo usamos para deshabilitar el cálculo de gradientes, que corresponde al ahorrado de memoria, puesto a que cargar una cantidad excesiva de datos puede ser bastante costoso. Se calcula la pérdida y precisión en el conjunto de validación y luego pasamos con lo que es las curvas de pérdida y precisión, que corresponde a diagnosticar el sobreajuste y convergencia. Y pues eso lo tenemos aquí. Sí, un momento al código por si quieren fijarse. Ya. Allí básicamente estamos corriendo lo que es la visualización para los datos que estábamos procesando y que ahora sí bajado un poco más. Ya. En el caso de lo que es, por ejemplo, pérdida, tenemos lo que es coloraciones 2, rojo y amarillo, naranja, amarillo, no se nota mucho, pues que corresponden a lo que es el entrenamiento y la pérdida en validación. En el caso de la pérdida en entrenamiento, podemos ver en los datos que el decremento es parcialmente estable, pero no, o sea, siempre tiene unos picos en unas partes. En el caso de la validación, fluctúa mucho más con respecto al entrenamiento.
tenemos que fluctúa entre lo que es 0.0878 y el 0.0604. Y es una fluctuación bastante grande. En el caso de la precisión, ya podemos ver que si bien para la validación que corresponde a lo que es el color 100, no es muy, digamos, bonita de observar, de cierta forma, por decirlo así, resulta que sí sucede que tiene cierto grado de estabilidad. Y en el caso del enhebramiento, pues sube continuamente, del 97.49% al 98.78%. Ya. Luego tenemos que, pues, no existe sobreajuste en este caso, y que básicamente el pico se alcanza en la época 12 aproximadamente. Ya, bajamos, por favor. Ya. Luego las métricas en conjunto de pruebas. Pues evaluamos el rendimiento final, básicamente, y pues tenemos que la exactitud. Ah, sí, no, continúa así. Esto solo es literalmente. Ajá. La exactitud corresponde al 98.2, ¿sí? 98.2, 98.3. La exactitud balanceada es al 0.9834. La precisión corresponde al 98.1 o 3, mejor dicho, es también. La sensibilidad es similar. Los puntajes F1 corresponden también a valores similares de alta precisión, y por lo cual tenemos que los valores corresponden a alto rendimiento con respecto al dataset de MNIST, y tenemos diferencias mínimas o no tan considerables en lo que corresponde al entrenamiento y la validación. Luego tenemos la matriz de confusión, como podemos observar allí también, que básicamente lo que hacemos con esto es analizamos los errores por clase. En el caso de la matriz de confusión, pues la diagonal principal corresponde a las predicciones correctas, y que se da en más del 98%, bueno, no, ligeramente entre aproximadamente el 98% para todas las clases. En el caso de los errores comunes, pues tenemos que la confusión entre dígitos es similar. Estos, pues, por ejemplo, digamos 4 y 9, o digamos el 5, 8 en algunos casos. En otros casos, que corresponden a dígitos que no tienen correlevancia o que no tienen ciertos puntos en común, entonces no se da, lo cual es una buena validación. ¿Ya? Luego, en el reporte de clasificación, como podemos ver un poco más abajo, pues tenemos también alta fidelidad con respecto a los labels que corresponden a las etiquetas de clase de cada punto de los valores evaluados de las imágenes del MNIST pasadas por el modelo, por lo cual tenemos que el modelo es robusto para la evaluación del MNIST, básicamente, y pues logramos una precisión de aproximadamente el 98% o mayor, ligeramente, por lo que es una implementación que podría considerarse correcta o decente. Ahora pasamos con mi compañero, que va a explicar la siguiente parte. Bueno, a continuación yo voy a hacer lo que corresponde a las pruebas de tensión que se han realizado, ¿no? Para entender mejor cómo funciona lo que es el transformer, ¿no? Aquí simplemente vamos a agarrar una imagen de muestra y vamos a atravesar por las diferentes capas del modelo que ya explicó Anthony. Principalmente, como por ejemplo, volverlo patches, o sea, cuadricular la imagen, hacer que estos patches entren a la capa de embedding y que adquieran su dimensión. Esto después juntar el token de clase y sumar el embedding posicional, ¿no? Para que tenga un orden todos esos patches y seguidamente pasar por la primera capa de bloque de tensión, ¿no? Acá vamos a jugar más que todo con lo que es lo que nos interesa, ¿no? Que es obtener una representación de la tensión, ¿no? No vamos a pasar simplemente y obtener una salida normal. Entonces, en este caso vamos a jugar con lo que es
key query value de la capa de tensión, del bloque de tensión, y vamos a extraer la matriz, ¿no? De queries, reorganizar las dimensiones y hacer lo mismo para la matriz de keys. Vamos a transponer la matriz de keys para que tenga la forma adecuada para el producto con query. Y el resultado es una matriz cuadrada de 17 por 17 que muestra cómo cada patch presta atención a otro patch. Entonces, seguidamente con esta salida vamos a promediar los pesos de tensión entre todas las cabezas tomando la medida a lo largo de la primera dimensión. Y para tener en cuenta las conexiones residuales, se suma una matriz de identidad, ¿no? Y vamos a plotear el resultado de estas operaciones y vamos a obtener una representación gráfica de lo que es el mapa de tensión. Básicamente va a representar qué bloques son los más importantes o representativos de la imagen, ¿no? Esto es importante porque realmente un transformer no simplemente va a aprender a clasificar, también va a aprender a qué partes de la imagen son las más representativas. En este caso, podemos ver que en el número 7, la raya que va en el centro del cuerpo del 7 es una de las características más importantes, ¿no? Para determinar y clasificar que este es un número 7. Y eso sería todo. Gracias.